En un mundo donde el dolor forja destinos, un joven marcado por la tragedia se convierte en una fuerza imparable. ¿Cómo se transforma un niño traumatizado en un antihéroe decidido a proteger a su especie a cualquier costo? En los campos de concentración de Auschwitz durante la ocupación nazi, Erich Lenzer es apresado junto a sus padres. Mientras son forzados a marchar, un grupo de soldados separa violentamente a Erich de ellos, llevándolos hacia un portal de metal. En un acto desesperado y lleno de angustia, Erich manifiesta por primera vez su mutación. Su poder magnético se activa mientras intenta aferrarse a su madre, deformando el portal y doblando el metal circundante. Este momento revela un aspecto crucial de los poderes de Erich. Su habilidad para manipular metales está directamente vinculada a emociones intensas, particularmente el miedo y la ira. Mientras Erich lucha con todas sus fuerzas, arrastra a varios soldados con él hacia el portal, pero uno de ellos lo golpea brutalmente, dejándolo inconsciente. Desde la distancia, un enigmático observador presencia la escena, marcando el inicio de la transformación irreversible para el joven Erich. La persona que observó lo que sucedió por aquella ventana es Sebastian Shaw, pero para ese momento se identificaba bajo el alias de Klaus Schmidt. Como parte del régimen nazi, Shaw no solo es partidario de la ideología de la supremacía racial, sino también un científico obsesionado con la evolución de los mutantes. Sebastián hace llevar a Erich ante él para que éste le demuestre sus habilidades, pero no sin antes decirle que no es como los nazis y que los genes son la llave que abre la puerta a una nueva era. Le pregunta a Erich si sabe a lo que se refiere, pero Erich está confundido. Sebastián le señala la moneda de 5 Reichsmark y le dice que mover una moneda no se compara con doblar un portal. Erich ahora entiende e intenta mover la moneda, pero sin lograrlo. Frustrado, Sebastián comenta que lo bueno de los nazis es que sus métodos producen resultados y hace entrar en la habitación a la madre de Erich, que ahora está uniformada con la icónica y desalentadora pijama de rayas, símbolo de la privación de su libertad. Es un reencuentro conmovedor, ambos se demuestran su afecto, pero Sebastián frustra la escena y obliga a Erich a mover la moneda antes de contar hasta 3. De no hacerlo, amenaza con alar del gatillo y acabar con la vida de su madre. 1. Los segundos pasan. Erich pone todo su esfuerzo en mover aquella moneda. 2. La madre de Erich lo mira y le dice que todo estará bien, pero sus rostros no reflejan más que temor y angustia. Al llegar a 3, sin ningún titubeo, Sebastián aprieta el gatillo acabando con la vida de la madre de Erich. Atónito por el momento, la angustia de Erich se torna en furia que es desatada sobre los objetos metálicos y los soldados que se encuentran en la habitación, a lo que Sebastián se muestra fascinado. En esta escena se revela el origen de Erich Lenzer y se establecen las raíces de su búsqueda de venganza. A través de la intensidad de la música y el caos en la habitación, vemos cómo su poder se manifiesta impulsado por la ira y el dolor. Shaw le dice a Erich que su poder fue activado gracias a la ira, marcando un punto de inflexión en su vida. Aquí se plantan las semillas de lo que Erich se convertirá, un hombre cuyo poder surge de una herida que nunca sanará. La moneda que Shaw entrega a Erich es un recordatorio constante de su promesa de venganza. Este momento no solo marca el despertar de sus habilidades mutantes, sino también la formación de su identidad como un ser marcado por la tragedia, forjado en la pérdida y determinado a hacer justicia a su manera. Aquí se sientan las bases de lo que impulsará a Erich en el futuro, mostrando que sus motivaciones van más allá de la simple supervivencia. Por otra parte, Shaw se establece como villano, ya que su crueldad no tiene límites, actuando no solo por lealtad a los nazis, sino también por una ambición personal de crear una raza dominante de mutantes. Esto es crucial porque establece la raíz de la diferencia entre un villano y un antihéroe. Shaw es quien corrompe a Erich utilizándolo como experimento, mientras que Erich, aunque se convierte en alguien que cruza líneas morales, aún opera con una brújula ética propia. Busca justicia para aquellos que sufren como él, pero lo hace de manera destructiva. Pasados los años siendo un hombre maduro, Erich tiene la habilidad necesaria para mover la moneda a través de sus dedos. El tatuaje en su brazo le recuerda que, aunque ahora tiene poder, sigue siendo una víctima. Su misión se vuelve clara: vengarse de Shaw y evitar que otros sufran como él. Al entrar en un banco francés con la aparente intención de guardar unas joyas de oro, el banquero le informa a Erich que el oro que lleva es ilegal y que debe notificar a la policía. Le pregunta de dónde lo obtuvo. Erich responde que es de un amigo que le recomendó este banco. El banquero le pregunta si conoce las condiciones del banco, a lo que Erich responde que sí, pero que también debería conocer las suyas. Con una mirada fría, Erich le revela que ese oro es lo último que queda de su gente, derretido de sus posesiones, arrancado de sus dientes y manchado con sangre, y le asegura que él le ayudará a encontrar a los bastardos que lo hicieron. El banquero, percibiendo la verdadera intención de Erich, se pone nervioso e intenta activar la alarma.
Sin embargo, Eric lo detiene usando sus poderes. Luego Eric le exige la ubicación de Klaus Schmidt, el alias de Shaw durante el régimen nazi. El banquero, titubeando, menciona que sus clientes no dan esas direcciones y que no son ese tipo de banco. Antes de que pueda terminar la frase, Eric la completa fríamente mientras observa los implantes metálicos en la boca del banquero. Decidiendo usar estos implantes como método de tortura, Eric los extrae para forzar al banquero a hablar. Sin otras opciones, el banquero revela la ubicación de Schmidt en Argentina. Antes de irse, Eric lo amenaza. Si alerta a alguien, él irá a buscarlo y lo encontrará. Mientras Eric emprende su camino de venganza, Shaw avanza con sus propios planes. Se reúne con el coronel Bob Hendry y le sugiere posicionar misiles Júpiter en Turquía. Hendry, preocupado por un conflicto con Rusia, rechaza la idea. Shaw insiste con un tono más sombrío, pero el coronel se niega de nuevo. Acto seguido, uno de los secuaces de Shaw desata un tornado dentro del club, dejando al coronel atónito ante el poder de los mutantes, una amenaza desconocida hasta ese momento para la humanidad. A Cecil, un mutante con la capacidad de teletransportarse, lleva al coronel Hendry a una base militar estadounidense, donde altos mandos discuten la posibilidad de colocar misiles cerca de Rusia. Influenciado por la amenaza de Shaw, Hendry cambia su postura y sugiere que deben colocar misiles Júpiter en Turquía. Eric, por otro lado, llega a un bar en Villa Gesell, Argentina, donde se encuentran dos ex-nazis que ahora viven bajo nuevas identidades. Observa una foto de ellos junto a Shaw y comenta: "Es alemana", refiriéndose a la cerveza. Uno de los hombres confirma y le pregunta si le gusta, a lo que Eric responde sarcásticamente: "La mejor". Al entablar conversación fingiendo sociabilidad, Eric pregunta qué los trajo a Argentina. Uno responde que el clima y que ahora cría cerdos, mientras el otro afirma ser sastre igual que su padre en Düsseldorf. Eric afirma que sus padres también eran de allí. Cuando le preguntan los nombres de sus padres, Eric se acerca y responde con ironía: "No tenían nombre, se lo quitaron criadores de cerdos y sastres", mientras choca su cerveza con la de ellos. La atmósfera amistosa se desvanece. Los hombres entienden que Eric no está ahí para socializar. Tras terminar la bebida, Eric muestra su tatuaje de prisionero. Uno de los hombres saca una daga, pero Eric lo detiene rápidamente. Al tomar la daga, Eric nota el símbolo nazi en la empuñadura y en la hoja el emblema sangre y honor. Eric le pregunta cuál desea derramar primero. El hombre, desesperado, intenta justificarse diciendo que solo seguían órdenes, pero Eric clava la daga en su mano. El bartender apunta a Eric con un arma, pero él manipula el metal, haciendo que el disparo acabe con el otro hombre en la mesa. Con la misma daga, Eric asesina al bartender antes de devolvérsela al hombre. Este le pregunta quién es, a lo que Eric responde: "Soy Frankenstein y busco a mi creador", antes de terminar con su vida. Esta autopercepción no solo es un reflejo de su trauma, sino también una declaración de su propósito: buscar a su creador para destruirlo. En su búsqueda, Eric transita un camino de venganza donde, al igual que el monstruo de Frankenstein, carga con el dolor de haber sido forjado en el sufrimiento. Mientras Shaw disfruta de su lujoso yate, se reúne con el coronel Hendry para discutir los términos de su trato. Shaw pregunta si ha mencionado su acuerdo con alguien y Hendry niega haberlo hecho. Emma Frost, la telépata del grupo, confirma que está diciendo la verdad. A primera vista parece un intercambio de negocios, pero la verdadera naturaleza de Shaw se revela cuando traiciona al coronel. Hendry, sintiendo el peligro, saca una granada como último recurso, amenazando con detonarla si Shaw no cumple su parte del trato. Aquí vemos un reflejo de la disposición de Hendry para luchar por su vida, pero Shaw, en lugar de negociar, se acerca a él con calma y le quita la granada. Al detonar la granada y absorber su energía, le comenta a Hendry que la mejor parte de su poder es liberar esa energía, transfiriendo la explosión a Hendry con un simple toque. En este momento se subraya la naturaleza de Shaw como villano. Es un hombre sin empatía, motivado únicamente por la búsqueda de poder. Su capacidad mutante, que le permite absorber energía y transformarla en poder, es una metáfora perfecta de su personalidad. Shaw no solo se alimenta de energía, sino también del sufrimiento y la destrucción que causa. Esta habilidad también le otorga una aparente inmortalidad, lo que refuerza su percepción de sí mismo como alguien superior, más allá de la moral o las leyes que rigen al resto de la humanidad. Finalmente, Eric localiza el paradero de Sebastian Shaw y se infiltra en su barco, armado con la misma daga con la que mató al hombre en Argentina, decidido a tomar venganza. Al llegar al lugar donde Shaw se encuentra, Eric lo saluda, pero Emma rápidamente detecta sus intenciones y lo ataca psíquicamente, lo que desencadena una serie de flashbacks que muestran los horrores que Shaw le hizo pasar en su juventud. En medio de la agonía, Eric logra lanzar la daga hacia Shaw, pero Emma la detiene fácilmente y lanza a Eric fuera del barco. Al mismo tiempo, la Guardia Costera de los Estados Unidos se aproxima para capturar a Sebastian Shaw y se desata un enfrentamiento. El hombre tornado crea ciclones para atacar los botes de la Guardia. En medio del caos, Eric, decidido a acabar con Shaw, utilizando su poder, eleva el ancla del barco y destruye una gran parte de este. Sin embargo, Shaw escapa en un submarino que se despliega desde el interior del barco. Eric, en su intento desesperado de detenerlo, intenta traer el submarino con su poder, pero la presión es demasiada y es arrastrado bajo el agua junto con la nave.
En ese momento crítico aparece Charles Xavier. Observando la escena, se sumerge y le habla a Eric telepáticamente, diciéndole que debe dejar ir el submarino. Eric, sorprendido al escuchar la voz de Charles en su mente, cede y el vínculo entre ambos se forma. Charles, que percibe tanto la ira como el dolor de Eric, entiende el potencial destructivo que posee si no aprende a controlar su poder. Este primer encuentro establece una conexión profunda que da paso a una relación compleja. Charles se convierte en el mentor que Eric nunca tuvo y posteriormente, usando a Cerebro, una máquina que amplifica los poderes de él, identifican a varios mutantes para después reclutarlos y formar un equipo. Durante su misión, Charles le dice a Eric que ellos, como mutantes, representan el comienzo de algo nuevo y que tienen la capacidad de ayudar al mundo. Sin embargo, Eric, con una visión más oscura y realista, responde que los humanos solo los ven como herramientas, que serán utilizados como experimentos y luego eliminados cuando ya no sean útiles. Charles, siempre optimista, insiste en que los humanos los necesitan para combatir a Shaw, pero Eric, con un tono sombrío, simplemente responde por ahora. En un retiro militar en Rusia, Eric y Charles se embarcan en la búsqueda de Sebastian Shaw, pero en lugar de él se encuentra Emma Frost, su mano derecha. Eric, sabiendo que es la mano derecha de Shaw, va tras ella usando sus poderes para inmovilizar a los soldados que custodian el lugar. Charles lo sigue de cerca y juntos se enfrentan a Emma. Ella adopta su forma de diamante, bloqueando los intentos de Charles de entrar en su mente. Sin embargo, Eric utiliza la estructura metálica de la cama para atar sus manos y su cuello, apretando hasta que su forma de diamante se quiebra. Con Emma debilitada, Charles logra entrar en su mente y descubre el plan de su líder. Para Shaw, la humanidad es obsoleta y debe ser erradicada para que los mutantes tomen su lugar como la nueva élite dominante. Su plan de provocar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la crisis de los misiles en Cuba, tiene la intención de destruir a los humanos permitiendo que los mutantes prosperen en el caos resultante. En cuanto a sus motivaciones, Shaw no busca simplemente poder o control como muchos villanos típicos. Su objetivo es más profundo, rediseñar el orden mundial bajo sus propias reglas, donde los débiles no tienen lugar. Para él, la destrucción de la humanidad es un medio para un fin mayor, la creación de un mundo gobernado por una élite mutante. Mientras Eric y Charles están en Rusia, Sebastian Shaw y sus aliados atacan la base de la CIA donde se encuentran los mutantes que ellos reclutaron. Shaw les ofrece la opción de unirse a su causa de dominar el mundo, advirtiendo que quienes no lo hagan estarán en su contra. Solo Angel decide unirse a él. Darwin, con la intención de detenerla, finge unirse también. Le explica a Shaw que su habilidad es adaptarse para sobrevivir, pero es un truco. Cuando Darwin se lo indica, Havok ataca a Shaw con su anillo de energía, quien lo absorbe y luego lo redirige hacia la boca de Darwin diciéndole: "Adáptate a esto", aniquilándolo al instante. Shaw destaca por su carisma y liderazgo, atrayendo a otros mutantes a su causa, no con promesas de paz o justicia, sino con la visión de un mundo donde solo los más poderosos sobreviven. Esto lo posiciona como un villano que no tiene escrúpulos en manipular a sus seguidores y usar la violencia para lograr sus fines. La escena en la que Sebastian Shaw mata a Darwin es un reflejo poderoso de sus ideales egoístas y despiadados. Este acto muestra cómo Shaw no tiene reparos en sacrificar a quienes considera inferiores o inútiles para sus objetivos. La muerte de Darwin es una representación brutal de la forma en que los ideales de Shaw, aunque disfrazados de una causa mayor para los mutantes, son en realidad una manifestación de su egoísmo absoluto. La idea de la supervivencia del más fuerte es central para Shaw y cualquier debilidad como la empatía o el sacrificio por los demás es rápidamente erradicada. Luego Sebastián se dirige a Moscú para obligar a uno de los altos dirigentes de la Unión Soviética a poner misiles en Cuba. Por otro lado, Eric convence a Charles de entrenar a los jóvenes mutantes que reclutaron, ya que como Shaw, ellos también tienen que formar un equipo para enfrentarlo. Cuando los misiles parten de la Unión Soviética hacia Cuba, la tensión llega a su punto máximo. Si esos misiles cruzan la línea de bloqueo impuesta por Estados Unidos, esto sería visto como una declaración de guerra, lo que desataría un conflicto nuclear que es precisamente el objetivo de Shaw. Mientras todo esto transcurre, Charles y Eric entrenan a los mutantes para que mejoren sus habilidades y saquen su máximo potencial. Cuando Eric desea entrenar y poner a prueba sus poderes, le pide a Charles que dispare un arma en su frente y este confía en que logrará desviarla. Pero Charles le comenta que esa no es la forma de llegar al límite de su poder potencial y le pregunta por el submarino que intentó levantar, pero Eric responde que necesita la situación y la ira, a lo que Charles le responde que la ira no es suficiente y le pide que prueben con algo más desafiante, como mover una antena que se encuentra a varios metros de distancia, pero este no puede. El profesor X le comenta que la verdadera concentración se encuentra entre la ira y la serenidad.
Al entrar en su mente, Charles le guía a revivir un recuerdo de su madre, permitiéndole sentir cómo la paz interior amplifica su control sobre el magnetismo. Eric no sabía que aún tenía esta memoria, y Charles le menciona que no solo tiene ira y dolor, sino que también tiene bondad en su interior. Al intentar mover de nuevo la antena, esta se gira por completo hacia ellos, demostrando que su poder va más allá de sus propios límites. Este momento revela una dualidad en Eric, la ira que lo impulsa y la serenidad que lo fortalece. Por un lado, su ira proviene del dolor de perder a su madre a manos de Shaw, mientras que la serenidad surge al recordar los momentos felices que compartió con ella, como su cumpleaños. Desde un submarino, Shaw observa las tensiones crecientes entre las potencias mundiales y le comenta a Angel: el mundo se prepara para la guerra y no hay nadie que pueda detenerme, mientras brinda con una copa de whisky. Shaw se percibe a sí mismo como un catalizador inevitable del caos, alguien que manipula las tensiones globales con la certeza de que nadie puede detener su plan. Como antagonista, Shaw encarna una amenaza imparable, convencido de que la guerra y la destrucción son necesarias para que los mutantes se conviertan en la nueva raza dominante. Su falta de empatía y su disposición a sacrificarlo todo para lograr su visión lo posicionan como un villano cuya convicción radical en la supervivencia del más fuerte ignora cualquier consecuencia. En una charla mientras juegan ajedrez, Charles le dice a Eric que Shaw ha declarado la guerra a la humanidad y que deben detenerlo. Eric, sin embargo, responde que no planea detenerlo, ya que su objetivo es matarlo. También le advierte que, después de lo que ocurrirá al día siguiente, la humanidad descubrirá la existencia de los mutantes, les temerán y luego los odiarán. Charles intenta advertirle que la venganza no cambiará el pasado ni le traerá paz, pero el deseo de justicia de Eric lo domina y le comenta que la paz nunca fue una opción. Esta diferencia entre el idealismo pacifista de Charles y la determinación de Eric establece la separación que ocurrirá más adelante. El día del enfrentamiento finalmente llega. En la línea de embargo que rodea a Cuba, rusos y estadounidenses observan el buque soviético que transporta los misiles aproximándose a cruzar la línea. De hacerlo, los estadounidenses responderán con un ataque que iniciaría la guerra. Desde el Kremlin se da la orden de detener el buque, pero la tripulación ha sido asesinada por Azazel. El buque sigue avanzando, pero Charles, en un esfuerzo por evitar un conflicto mundial, toma el control de un tripulante ruso y lanza un misil que destruye el buque antes de cruzar la línea. En el fondo del mar, Shaw pone en marcha su plan de respaldo, considerando que él mismo es el arma más poderosa del mundo. Le menciona a Azazel que fije la potencia del reactor del submarino al 100% y que no lo moleste, ya que planea absorber la energía suficiente para convertirse en una bomba nuclear humana. Banshee localiza a Shaw en el fondo del mar usando sus poderes, y Eric intenta usar sus habilidades para sacar el submarino a la superficie. Aunque parece costarle, Charles le recuerda que debe encontrar el equilibrio entre la ira y la serenidad. Esto resuena dentro de Eric, lo que le permite levantar el submarino de Shaw con facilidad. El hombre tornado intenta frustrar la extracción del submarino, pero termina provocando que se estrelle en la costa de la isla, al igual que la nave en la que se encuentran Eric, Charles y el resto del equipo. Eric sale de la nave en busca de Shaw y, junto con Havoc y Beast, se enfrentan a sus secuaces. Este logra entrar en el submarino y desactiva el reactor nuclear del que Shaw se está alimentando. Al ingresar al centro del submarino, se da cuenta de que su objetivo no está allí. Charles presencia todo desde la mente de Eric, haciendo de guía, pero este insiste en que Shaw debe estar ahí. De repente, la puerta del núcleo del reactor se abre a sus espaldas, revelando a Shaw en su interior. Esta zona está construida con un material que impide el acceso de Charles a la mente de Shaw. Eric entra en el reactor perdiendo la comunicación con Charles y se enfrenta al hombre que le causó tanto sufrimiento en el pasado. Shaw le pregunta por qué decide luchar por una raza que, al descubrir la existencia de los mutantes, los perseguirá sabiendo que su reinado está llegando a su fin. Eric lo golpea, pero Shaw absorbe la energía de su golpe. Shaw se disculpa con Eric por todo lo que pasó en los campos y libera una pequeña cantidad de energía en su cabeza, lo suficientemente fuerte para arrojarlo contra una de las paredes de la habitación, rompiendo su estructura y permitiendo que Charles vuelva a entrar en la mente de Eric. Shaw le dice que todo lo que hizo fue para desatar su poder, mientras sigue atacándolo con pequeñas pero intensas cantidades de energía. En un momento dado, Eric contraataca a Shaw usando la estructura del submarino, tratando de atravesarlo con lo que logra desprender, pero esto no le hace el más mínimo daño. Shaw se acerca a Eric, lo acorrala e intenta persuadirlo para que se una a él, diciéndole que son el futuro de la raza humana. Eric reconoce que es lo que es gracias a Shaw, que siempre lo ha sabido y que él es su creador. Pero usando un cable logra quitarle su casco, permitiendo que Charles acceda a su mente y lo paralice. Eric se disculpa con Charles, se pone el casco de Shaw para evitar que éste intervenga en su plan y le dice a Shaw que espera que lo escuche, que está de acuerdo en que son el futuro, pero que, por desgracia, asesinó a su madre. Tomando la misma moneda que Shaw le obligó a mover antes de asesinarla, le dice que va a contar hasta 3 y moverá la moneda.
Charles no puede liberar a Shaw ya que si lo hace podría matar a Eric. La moneda sigue flotando hacia la frente de Shaw mientras Eric continúa contando. Al llegar a 3, la moneda atraviesa la cabeza de Shaw mientras Charles siente su dolor, acabando con su vida y completando la venganza que Eric había planeado durante años. Cuando Eric mata a Shaw utilizando la misma moneda con la que fue forzado a presenciar la muerte de su madre, cierra un ciclo de venganza que ha sido su motor desde su niñez. Este acto es simbólico. La moneda representa su impotencia y dolor, se convierte en el instrumento de su justicia. Al contar hasta 3, Eric recrea el momento traumático, pero esta vez como quien tiene el control. La muerte de Shaw no solo completa su objetivo de venganza, sino que también sella la transformación definitiva de Eric en Magneto, un líder decidido a proteger a los mutantes a cualquier costo, estableciendo las bases de su identidad futura. Al salir del submarino con el cadáver de Shaw, Eric se dirige a todos los mutantes, declarando que el verdadero enemigo son los humanos, señalando a los buques de guerra que apuntan con sus armas hacia la isla, con la intención de erradicarlos por el miedo que les generan. Charles queda perplejo al darse cuenta de que Eric tiene razón. Los buques de ambas naciones abren fuego, pero Eric detiene los misiles y los redirige hacia ellos. Charles le recuerda lo que Eric dijo de que son superiores y deben demostrarlo no siendo como los humanos, que solo son hombres que siguen órdenes, a lo que Eric responde de manera cruda: estuve a merced de hombres que seguían órdenes, nunca más. Y envía los misiles de regreso hacia los buques. Charles intenta hacer que Eric desvíe los misiles, pero su determinación es más fuerte y sigue adelante. Moira le dispara a Eric, quien desvía cada una de las balas, pero una de ellas impacta en la espalda de Charles. Eric, creyendo que la culpa es de Moira, intenta asesinarla, pero Charles le dice que no fue su culpa, sino la suya. En un cruce de palabras, Charles deja en claro que no comparte los ideales de Eric, por lo que este se aparta y pregunta al grupo quién se irá con él. Así Sol, Mystique, Angel y el Hombre Tornado se le unen. Charles, un optimista con fe en la humanidad, cree en la coexistencia pacífica entre mutantes y humanos, confiando en que la educación y la empatía pueden construir un futuro donde ambos grupos convivan. Eric, en cambio, ha sido marcado profundamente por su experiencia en los campos de concentración, donde fue víctima de hombres que solo seguían órdenes. Esta vivencia lo lleva a desconfiar de la humanidad, convencido de que los humanos siempre intentarán destruir a los mutantes. Para Eric, proteger a los suyos a cualquier costo es la única opción, incluso si eso significa convertirse en aquello que más odia. Al terminar la cinta, Eric se infiltra en la base de la CIA para reclutar a Emma y que se una a su equipo, llenando el vacío que dejó Charles. Ella le pregunta: Eric, ¿verdad? Pero él responde: prefiero Magneto, marcando el inicio de su nueva etapa como antihéroe. Cuando Eric elige ser llamado Magneto en lugar de su nombre de nacimiento, revela la manifestación de su sombra, un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung que representa los aspectos reprimidos y oscuros de la psique. La adopción del nombre Magneto es la aceptación plena de su sombra, abrazando la identidad que le permite justificar sus acciones extremas y su lucha contra la humanidad. La diferencia entre Shaw y Eric radica en cómo ven al mundo y qué están dispuestos a sacrificar. Shaw representa el villano clásico. Su deseo de poder y control lo pone en conflicto directo con la humanidad. Eric, sin embargo, se posiciona en una línea moral más gris, donde la venganza y la justicia se entrelazan de forma más compleja. Se convierte en un antihéroe que, aunque peligroso, sigue teniendo principios en los que cree, por más retorcidos que sean. La línea que separa a un villano de un antihéroe no siempre es clara, pero en el caso de Eric y Shaw radica en sus motivaciones y la naturaleza de sus acciones. Al final de este viaje de venganza y redención, Eric ha logrado su mayor propósito: vengar la muerte de su madre y destruir a quien fue la causa de su dolor. Pero en este acto final también ha sellado su destino. Ha dejado atrás al niño atormentado para convertirse en Magneto, un nombre que encarna la dualidad de su naturaleza: la fuerza y el dolor, justicia y la destrucción. El precio de su victoria es la pérdida de su humanidad, pero es un precio que está dispuesto a pagar porque para él el futuro de los mutantes vale cualquier sacrificio.